Pero en el de método se deja así, es que plana. Sí, señor. Eso. Vamos a recordar, muchachos, cómo se hace el proceso de reclasificación. Entonces vamos a buscar una herramienta que se llama reclasificar. Abrimos la herramienta, puede ser la de 3D Analyst o la de Spatial Analyst. Cargamos la capa que queremos reclasificar, que en este caso será la de pendientes o la de slope. Le damos acá en clasificar. Y recuerden, muchachos, que acá le podemos clasificar en muchas formas. Podemos utilizar intervalos manuales, podemos utilizar el que está por defecto, que son los cortes naturales de James, intervalos geométricos, cuantiles, en fin. Normalmente lo recomendable es dejarlo en los cortes naturales de James y le vamos a dejar unas 5 clases. Entonces, si a mí no me están pidiendo hacer una reclasificación con unos rangos previamente definidos, entonces yo simplemente le asigno el número de clases y listo. Pero si a mí me están pidiendo que lo reclasifique en unos rangos definidos, entonces yo tengo que ponerlos manualmente. Entonces, si a mí me dicen pendientes que vayan hasta el 10, luego al 20, luego al 50, luego al 70 y las otras por defecto. Recuerden que la última no se modifica porque la última siempre queda por defecto. Es 10, 20. Esto puede ser como ustedes quieran, ¿vale? Si les están dando los rangos. Entonces ustedes les dicen, reclasifique las pendientes de tantos rangos con estos rangos, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Ustedes acá lo tienen que poner manualmente. Si le dicen simplemente reclasifique las pendientes en tantos valores o en tantas clases, entonces simplemente le dicen, bueno, reclasifíquelo en 10 clases. Entonces vienen acá y él lo pone automáticamente. Listo. Entonces, como quieran ponerlo o como les estén diciendo que lo pongan. Le damos a aceptar y miren que él acá me pone valores antiguos, que básicamente corresponde a la reclasificación que ya hicimos, y nuevos valores. Aquí vamos a dejar esos nuevos valores como están y vamos a llamar esto como slope reclass o pendientes reclass. ¿Listo? Tampoco no lo tengo que cambiar el nombre. Póngale low reclass. Verás que uno luego me agradece. Slow S-L-O-P. Yo bajo reclass. Es slow. Pendiente, pendiente. Se le guarda y verás como algo nuevo. Y se demoró, se demoró. Estamos. Vamos a coger esta capa de drenaje doble.
vamos a generarle una zona de influencia. ¿Cómo es que generamos la zona de influencia? O el buffer. Esa es una forma de hacerla, ¿sí? Hay otra, que fue la primera que vimos, que es simplemente utilizando la herramienta de zona de influencia o buffer, ¿cierto? Y vamos a buscar esa herramienta, zona de influencia. Cargamos nuestro drenaje doble. Vamos a definirle una zona de influencia de unos 200 metros. Cualquiera. Sí, lo que. Aceptar. Ah, bueno, lo enrutan. Podemos ponerlo como buffer. Muchachos, si quiero pasar esa capa a raster. ¿Cómo? Con la herramienta que se llama de capa raster. ¿Pero qué tenemos que pasar a raster? Recuerden que yo paso a raster un valor al que quiero que se le asigne un píxel o una serie de píxeles. Por eso cuando yo utilizo la capa de entidad a raster o de polígono a raster, él me pide siempre un campo de valor. ¿Qué es lo que voy a convertir o qué es lo que voy a pasar a raster? Eso quiere decir que yo tengo que asignarle un campo de valor a esto. ¿Listo? Normalmente son datos numéricos. Por eso nosotros en los ejercicios creábamos una columna que se llama valor o value pues. Entonces vamos a crear esa columna. Vamos a la tabla de atributos de buffer. Agregamos un campo que se llame valor. Tipo doble o doble. Calculadora de campo y le vamos a poner un valor cualquiera, el que ustedes quieran. Vamos a ponerle 100, puede ser. Necesitamos es un atributo que él va a convertir a un raster. Entonces ahora sí, una vez tengamos ese atributo, ahora sí podemos convertir la capa a raster. Entonces utilizamos la herramienta entidad a raster. Cargamos nuestro buffer. Y vamos a seleccionar acá. Miren que él siempre me dice qué campo. ¿Cuál es el campo que quiere pasar a raster? Entonces sabemos que el campo que queremos pasar es este campo de valor.
tamaño de píxel, este se lo tienen que definir a ustedes muchachos, qué tamaño de píxel van a trabajar. Vamos a ponerle un tamaño de píxel de 10. Recuerden siempre enrocar. Este se llama buffer raster. Aceptamos. Entonces es lo que hizo fue crearme un raster con un montón de pixelitos de tamaño de 10 metros que contienen un valor de 100. Muchachos, recuerden algo. Recuerden que así él no me esté mostrando ningún píxel con color en este contorno. Recuerden siempre muchachos que él, o un raster en este caso, trabaja con un extend, que básicamente el raster es este, ¿sí? Que está ubicado entre las coordenadas más hacia el norte, más hacia el sur, más hacia el este y más hacia el oeste. Los rasters siempre son un cuadro. El hecho de que esté la información blanca no quiere decir que eso no sea un raster, quiere decir que esa información o esos píxeles no tienen datos. Si yo le doy con el identificador acá, en cualquier parte de ese blanquito, él me dice, estamos dentro del buffer raster, pero no hay datos. Caso contrario, si yo doy por acá, miren que si yo ya voy fuera de ese extend, no me aparece nada. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vamos a sumar capas, los valores que están como no dato se transforman y suman los otros como no dato. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una suma de esta capa con otra, si yo hago una suma de esta capa, que en términos generales contiene un extend, más o menos así, con otra, lo único que sumará es lo que tiene píxel. Entonces lo otro, así por ejemplo, yo lo esté sumando con las pendientes, y las pendientes si estén completas, me va a salir únicamente esto. O sea, solo se va a sumar lo que tiene dato. Entonces es muy importante, cuando ustedes tengan este tipo de información, hacer procesos de reclasificación. ¿Para qué? Para que esto que es no dato tenga un número. ¿Cuál? El que ustedes decidan. Eso ya hace parte de lo que ustedes quieren hacer, pero el que ustedes decidan. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese proceso de reclasificación. Tomo la herramienta reclasificar. Cargamos nuestro buffer, el buffer raster claramente, y miren lo que él me dice. Bueno, entonces, los valores de 100, ¿qué van a hacer? A menos que yo los quiera cambiar, mis valores de 100 van a seguir siendo valores de 100. Pero el valor de no dato tiene que tener un número, tiene que tener algo para que se pueda operar, si no, no se va a operar. Entonces, casi siempre decidimos ponerle un valor de 1 a ese dato. ¿Estamos claros, muchachos? Este lo podemos llamar buffer de class. ¿Qué obtenemos? La misma vaina, el mismo buffer
con el mismo valor de 100, pero con el extent marcado con un valor. Eso me va a permitir generar sumas de esta capa con otras. ¿Listo? Muchachos, segurísimo que van a tener que utilizar o van a tener que hacer ponderaciones de variables. ¿Listo? Por términos de tiempo, pues es muy complicado hacer una ponderación manual, como la hicimos acá en el Excel. Esas son muy de buenas. Entonces van a usar la que vimos la clase pasada o antepasada, que se llama AHP Calculator. Era esta que podíamos hacer en línea. ¿Listo? Repásenla, entiéndanla, estudienla. ¿Listo? Que esta seguro la van a utilizar. Entonces recuerden que acá simplemente ponemos el número de variables, ponemos los nombres de las variables y evaluamos para saber cuál es más importante y qué tanto es ese grado de importancia de esa variable respecto a la otra en escalas de 1 a 9. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Finalmente, si necesitamos, muchachos, sumar capas. Entonces, por ejemplo, yo necesito sumar la capa de pendientes reclasificada con la de buffer. Entonces ustedes saben que la herramienta que utilizamos se llama calculadora raster. Y acá simplemente selecciono cuáles son las variables que quiero sumar. Entonces simplemente, por ejemplo, necesito sumar esta y necesito sumar esta. Que la quiero ponderar con algún valor, muy posiblemente un valor que haya salido de la calculadora raster acá, de la calculadora AHP. Listo. Entonces simplemente puedo poner esto entre paréntesis y lo multiplico por el valor que me haya dado, más, entre paréntesis, y lo multiplico por el valor que me haya dado. ¿Listo? Y de esta manera hago una suma ponderada. Que necesito hacer una suma lineal, pues simplemente sumo estas dos variables y listo. Ese es el proceso, muchachos, para que recuerden cómo hacer una suma de dos capas que sean raster. Preguntas. ¿Dudas? ¿Todo qué? ¿Todo en orden? Cuando voy a hacer la multiplicación, el asterisco lo pongo antes y después no, sino que no logré ver cuando se está haciendo la fórmula del 0,5. Vean, no se enreden, muchachos. Lo recomendable es todo en paréntesis. Entonces, yo quiero, por ejemplo, ponderar la de slope por un 0.6 que me haya dado la calculadora, ¿sí o no? Cierro paréntesis, más, abro otro paréntesis. El de buffer, digamos que me dio 0.4, entonces por 0.4. ¿Listo? O si tengo 5 variables o 10, cada una en un paréntesis multiplicada por su respectiva ponderación. Y así nunca van a tener pierde de nada, muchachos. Si encierran todo entre paréntesis, no tienen pierde absolutamente de nada. ¿Listo? Muchachos, con esto damos como un repaso de lo que han sido como las principales temáticas del semestre. Y ya con esto estamos listos para el final. Espero muchos 5. Estudien bastante, si tienen dudas durante esta semana me escriben. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias.
Pues Entonces, del parcial hacia acá estudiamos pues todo en general. estudien en general todo, porque es que es muy importante que ustedes sepan o entiendan un tema tan importante como las entidades vectoriales que acabamos de ver. Entonces yo necesito saber cómo se crea una entidad vectorial, pero también necesito saber qué es una entidad vectorial y qué tipos hay, que es un punto, líneas y polígonos. ¿Qué se puede calcular en una entidad vectorial? Un punto tendrá una coordenada, una línea tendrá una longitud, un polígono tendrá un perímetro o un área o una coordenada. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro eso. ¿Listo? Estudien bastante, muchachos. Estudien bastante. Como el parcial, primero. Es posible que tenga algunas preguntitas teóricas y después un ejercicio. No sé, es que no lo he diseñado. Espero estudien. Había un profesor de hidrología que me decía, estudia muerte. Sí, estudia muerte, muchachos. ¿Ibas a preguntar algo? Pero eso no